no viajar porque es con la viruela, la rubiola, el sarampión, la papera, me dio el papel. Buenas tardes, Buenas tardes, profesora. ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, bien. Ya en la última patita del día, como digo siempre, pero bien. Vamos a ver quién más se reúne hoy. Mm, mm, mm. Creo que creo que parece que ahí vamos a estar ya. Mm, mm. Pues, yo creo que se ve. Vamos a empezar entonces hoy día, ya en el módulo 5. Estamos en el módulo 5 de
del curso, creo que habíamos analizado, parece, lo que era la administración y gestión financiera en una empresa la última vez, parece. Así que hoy día alcanzamos a ver los KPI o no lo vimos eso. Sí, sí, lo vimos. Los KPI los vimos. ¿Y vimos los ratios o no? Los ratios no, dijo de que lo iba a explicar en esta clase. Ya, ya. Entonces, por el partido. Esa era mi pequeña duda. Ya, entonces vamos a analizar vamos a analizar el tema de la importancia de los proyectos. Ya, para introducir obviamente al tema de los ratios. Bueno, todo proyecto está directamente relacionado con la administración adecuada de recursos. Eso es lo que nos va a llevar a trabajar de manera adecuada y poder muchas veces planificar también de manera adecuada. A veces tomamos como los proyectos como la forma de poder concretar algo, pero nos olvidamos muchas veces en el proceso que conlleva esa planificación. De allí que yo debo tomar la herramienta o digamos el instrumento financiero como para poder organizar cuáles son el nivel de gastos que vamos a tener, la envergadura de los recursos que vamos a tener que considerar, las decisiones que conlleva, digamos, la gestión de proyectos, y eso obviamente conlleva a que se logren los objetivos que el mismo proyecto tiene. De esa manera vamos a gestionar de manera financiera los proyectos y eso va a involucrar los costos, los recursos y de una u otra manera las decisiones que se vayan tomando. Ahora, todo proyecto conlleva estudios financieros, ¿ya? Que permiten determinar el costo operativo total del proyecto y obviamente su rentabilidad. Y es allí donde muchas veces vemos cómo ciertos proyectos se tienen que ir para atrás, digamos, ya deben ser rechazados. Porque muchas veces los datos que se den o que se entreguen no van a ser digamos, no van a estar dados de manera clara. Y muchas veces, por más que se quieran hacer planes de financiamiento, no va a surtir efecto. Entonces, de allí que la importancia de los proyectos financieros o la gestión financiera en un proyecto va a permitir controlar los recursos, tomar las decisiones y garantizar que se realice de manera eficiente. Ahora, todo proyecto debo ver lo que es, debo analizar lo que es la viabilidad y la factibilidad, que a veces se toma como sinónimo, pero no son, obviamente, eso no son sinónimos. Son dos conceptos que se utilizan muy vinculados a un proyecto porque me permiten ver o analizar y concretar, digamos, la decisión si que estos se van a ejecutar o no, pero tienen como enfoques distintos. Primero, la viabilidad se refiere a la capacidad que tiene el proyecto de que pueda sustentarse y que pueda, digamos, sobrevivir dentro, digamos, del tiempo y que esto se mantenga en el tiempo. De allí que cuando hablamos de la viabilidad, tenemos que pensar que esto va a llevar ciertos estudios y va a permitir que, eh, digamos, que se deban considerar decisiones importantes. En cambio, la factibilidad está dada por la capacidad de realizarlo y la realización implica el que, del punto de vista técnico, se ejecute, digamos, se dé
el escenario del punto de vista operativo y obviamente también la inversión. Entonces se considera, digamos, la fase presupuestaria propiamente tal. De esa manera, ambos, viabilidad y factibilidad, van, de una u otra manera van de la mano, ¿ya? Un proyecto puede ser viable, va a decir que se puede hacer, pero factible va a decir que yo tengo los recursos para ejecutar. Entonces, vamos a generar una proyección en lo que es la inversión. Entonces, hablar que los proyectos son viables y son factibles, obviamente va a garantizar que en el tiempo, digamos, se realicen de manera adecuada y, eh, y que el conjunto de actividades digamos, de planificación que se ejecute, obviamente llegue ¿cómo le dijera? Digamos, a buen puerto. ¿Ya? Entonces, otro dato que muchas veces las empresas tienen que considerar es cómo mi proyecto también va a estar vinculado en este caso con la industria. Ya mi producto, obviamente, mi empresa siempre va a pertenecer a un tipo de industria. ¿Ya? Y obviamente allí también vamos a tener la competencia. Entonces, hay que analizar también de qué manera la competencia está trabajando y de qué manera yo también voy a poder incursionar o, digamos, perdón, entrar al mercado para poder enfrentar esas barreras, digamos, de entrada. Ya la idea es entrar, pero entrar también bien. Ya no vale nada muchas veces tratar de entrar y ahí estar quizás un poquito inestable. Entonces tengo que analizar mis competidores, ver de qué manera están trabajando, muchas veces evaluar un poco las tendencias o las prácticas que ellos apliquen, con la única finalidad en este caso de poder mejorar en este caso mi servicio, ¿ya? O mi producto. Eh, Ahora, todo proyecto conlleva un riesgo, ¿ya? Y de allí es como lo debemos tomar como punto de referente, que el riesgo de los proyectos me permite poder desarrollarlos de manera mucho más, digamos, consciente, donde yo ponga un poco donde yo tenga, digamos, claro cuál es el entorno que, en los cuales me puedo ver expuesto, ¿ya? Esos factores van a estar directamente relacionados, obviamente, con el nivel de presupuesto que tenga la empresa y versus muchas veces el factor tiempo, ¿ya? Entonces, nunca los proyectos los podemos hacer quizás como determinando una fecha de inicio y término en un escenario favorable. Debemos evaluar ciertos aspectos o ciertos elementos que nos pudiesen generar cierta problemática, proyectar también ese porcentaje, digamos, de, de dificultades que se puedan generar. Entonces, todo se proyecta de manera que se pueda dar una fecha de inicio y una fecha de término, ¿ya? Y pues, se pueda realizar dentro de la planificación adecuada, dentro de una planificación adecuada. Eso no significa que tengamos que estar enmarcados en un ajuste, digamos, cronológico, ¿ya? Sino debo considerar esos retrasos, ¿ya? Esos retrasos, porque va a ser la forma de cómo considero el riesgo. Eh, Existen programas que permiten analizar y responder de manera proactiva a los diferentes riesgos que tienen los proyectos, ¿ya? Eh, y eso conlleva a tomar decisiones que sean efectivas y que me permitan poder determinar ese
ese ciclo de vida que inicio, veo un proceso de avance y obviamente termina en una culminación. Eh, si yo elaboro una planificación adecuada de proyecto, estoy considerando el impacto que esto me va a generar dentro del desarrollo del proyecto, ¿ya? Muchas veces ciertas situaciones como problemas financieros que pueda tener la empresa, pérdidas, ¿ya? Quizás de una faena productiva, amenazas de la seguridad de la información, riesgos que van a influir directamente, ejemplo, en el comportamiento de mercado, decisiones muchas veces macroeconómicas o macropolíticas que también puedan influir, o literalmente los desastres naturales. Todo eso conllevan riesgo. Entonces la empresa tiene que evaluar el riesgo en relación a la industria donde se está desarrollando y poder generar ese factor real, digamos, de ejecución. Ahora, depende mucho del tipo de proyectos. A veces el riesgo de los proyectos no todos se deben, digamos, el riesgo a veces se debe considerar según el tipo de industria. Para algún tipo de empresa a veces el riesgo puede ser bastante elevado, para otras empresas no tanto. Y esa probabilidad nos permite tener ese margen, ¿ya? Digamos, de afectación propiamente tal. Ahora, se debe identificar muchas veces el riesgo involucrando muchas veces, digamos, involucrando a los partícipes o los integrantes del equipo para que ellos puedan muchas veces aportar ya ideas o de repente algunas consideraciones que el proyecto pueda generar, ¿ya? Pero también involucra el pedir opiniones muchas veces, ¿ya? Y ratificando cualquier modificación que los proyectos puedan hacer y verificar también las actividades en relación a los cambios que se puedan dar. Y cuando vemos que de la materialización del riesgo, yo debo siempre evaluar el impacto que va a tener, ¿ya? Quizás elaborar un plan de trabajo, un plan de acción a eso de manera previa, obviamente me va a disminuir la probabilidad de pérdida de tiempo en el mismo proyecto, ¿ya? Y eso obviamente debe estar, eh, digamos, estandarizado y también comunicado. Entonces se puede proceder bajo una planificación de acuerdo a la situación que se dé, ¿ya? Ahora, los análisis de riesgo conlleva también una, digamos, una priorización y obviamente una supervisión constante. En los bancos existen inclusive departamentos de riesgo. Los departamentos de riesgo mm, no esperan que suceda el problema para que se le dé solución, sino que son departamentos preventivos, ¿ya? Que se encargan de planificar, organizar y ejecutar actividades que conlleven a mejorar, digamos, aspectos y evitar o disminuir, digamos, a cero la probabilidad, digamos, de errores. Pero también existe la, digamos, el elemento respecto eh, a cómo generamos el control, a cómo esto eventualmente no se nos vaya de las manos y generar ese equilibrio que me lleve a tomar esas oportunidades que van a garantizar el éxito, digamos,
del plan de trabajo, ¿ya? Em, no sé si les comentaba a ustedes el otro día, o a lo mejor fue el otro grupo, porque estoy con las mismas dinámicas en los dos grupos con el mismo organismo técnico. Entonces ya tengo un poquito de lapsus mental. Pero en minería, los departamentos, digamos, se evalúa el riesgo en la probabilidad, digamos, de disminuir a cero, ¿ya? Digamos, los accidentes, ¿ya? Entonces, ciertos, digamos, departamentos, ejemplo, el departamento de mecánica o departamento de mantención, digamos, de una minera, obviamente reciben quizás ciertos, o sea, reciben como ciertos bonos, ciertas compensaciones que los lleven a, digamos, a ejecutar su trabajo de manera casi perfecta. Cosa que el riesgo de que tengan un accidente de los vehículos, en general, vehículos de las mineras, sea cercano a cero. Contra menos accidentes tengan, obviamente es menor el riesgo y obviamente que es mayor, digamos, digamos, la contribución económica que tienen estos departamentos. Entonces se les cambia un poco, se cambia un poco el sentido de cómo muchas veces nosotros vemos el riesgo, ¿ya? Uno ve el riesgo así como, pucha, tenemos un riesgo, vamos a perder, pero en minería se toma de manera distinta. Entonces, de allí un poco que cómo generamos muchas veces de ciertos aspectos quizás un poco negativos una reformulación positiva. Es ver el vaso como medio lleno, ¿ya? Y obviamente generar aprendizaje, digamos, de esa probabilidad, digamos, de pérdida, ¿ya? Eh, mm, 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 mm. Eh, entonces, eh, la, los diferentes, los diferentes impactos que producen los proyectos nos van a llevar a materializarlo muchas veces en números. Y es aquí donde nace el concepto de los ratios. Los ratios son indicadores financieros que me permiten medir eh, digamos, el tipo o la envergadura un poco de beneficio que pueda tener una empresa respecto de un proyecto o respecto eventualmente de una planificación financiera que se haya ejecutado. Y es primordial para los que son los gerentes, los inversores, los directivos de la empresa. Y se transforma en una herramienta que me permite determinar en datos cuantitativos el impacto que esto va a tener dentro de la organización, ¿ya? Eh, esta información se saca de los estados financieros de una empresa, ¿ya? El estado de flujo de efectivo, el estado de resultado, el balance, ¿ya? Y de esa manera yo evalúo una situación o digamos el escenario global de una empresa para ver si realmente se está gestionando de manera efectiva y si se están identificando muchas veces ciertas tendencias o cierta, o cierta digamos, probabilidad de, de generar escenarios eventualmente poco favorables para la empresa. Y eso es lo que hace que muchas veces los proyectos también los podamos analizar de esa manera. ¿Ya? Se proyectan, digamos, los proyectos y se ve realmente ese impacto de cómo se va a materializar. Los ratios, existen ratios de liquidez, ¿ya? Que miden en este caso la capacidad que tiene una empresa para hacer, digamos, para poder cubrir, eh, cubrir, digamos, los compromisos que, que tenga la empresa en el corto plazo. Eso conlleva a que los periodos, digamos, de compromiso o de asegurar, digamos, los compromisos de pago son periodos menores a 12 meses. Si una empresa
tiene esa capacidad de, digamos, de pago o de poder cubrir, es porque tiene en este caso, una liquidez óptima. Cuando se tiene un exceso de liquidez, porque tenemos quizás una probabilidad mayor, digamos, de recursos para cubrir, obviamente, los compromisos adquiridos en el corto plazo, ¿ya? De esa manera se optimiza. El óptimo es cuando estamos en el nivel, el exceso es cuando el margen quizás es mayor de lo que, digamos, es mayor que el óptimo, pero también es favorable para la empresa. O el escenario eventualmente un poco más negativo, que vendría siendo eh, digamos, la poca liquidez. Ya la poca liquidez es lo que me va a permitir, digamos, que la empresa no tiene esa capacidad o no tiene, digamos, los recursos disponibles para poder hacerlo. Entonces podemos tomar la liquidez en un sentido muchas veces más práctico, ¿ya? Eh, ejemplo, si yo quiero determinar, ejemplo, el índice de liquidez de una empresa, y de acuerdo al factor o de acuerdo al indicador, que es un número, ¿ya? Se lo posiciono obviamente en uno de los 3 niveles que le acabo de mencionar y puedo tomar decisiones, ¿ya? Que al ser a corto plazo muchas veces me tienen que generar quizás un efecto, digamos, de reacción inmediata, porque no voy a tener quizás mucho tiempo para poder planificar y ver eventualmente cómo ordeno una empresa. Ejemplo, supongamos que es una empresa obviamente más grande, entonces necesito obviamente cubrir quizás como todos los puntos, como yo digo, ¿ya? Y poder garantizar, ¿ya? De lo contrario, es la forma como puedo reaccionar de acuerdo obviamente al, al, al índice que se obtenga en este caso de la validación. Otro índice es el índice financiero de endeudamiento. Esto mide ¿cómo le dije? La relación que tiene la empresa respecto a si la empresa va a poder cubrir los compromisos que tenga adquirido en el largo plazo. Y eso está muy relacionado en este caso con la solvencia, ¿ya? Si una empresa obviamente tiene solvencia es porque va a tener capacidad de cubrir en el largo plazo, ¿ya? Pero a veces pasa que los niveles de endeudamiento que muchas veces tenga la empresa, por más que nosotros tengamos dinero, digamos, inmediato, en el largo plazo no vamos a ser capaces de cubrirlo. Y también se pueden generar medidas, ¿ya? Ahora, la diferencia entre la liquidez y el endeudamiento me va a llevar obviamente a diferenciarme respecto al tiempo, ¿ya? Todo tiempo, digamos, a largo plazo siempre va a ser mayores a 2 años. Entonces, sí, eventualmente puedo tomar esas decisiones un poquito más proyectadas, ¿ya? Ahora puedo medir inclusive la rentabilidad, que me permite poder determinar cuál es el porcentaje de beneficio neto que obtenga la empresa en relación a los activos que posea, ¿ya? O a las ventas, ¿ya? A nivel de capital, ¿ya? Porque del punto de vista operativo, sus activos, el capital o las ventas, van a tener directa relación con la capacidad productiva que tenga la empresa. Y si la empresa obviamente me está generando, obviamente esas ganancias o esas utilidades en el tiempo. Si una empresa puede vender, pero muchas veces puede quizás tener una estructura de costo bastante deficiente, ¿ya? Aquí no es que una empresa, por ser grande, quizás tenga una estructura de costo ya quizás sólida o definida. Muchas veces, eh, si los procesos no están quizás estandarizados, muchas veces a lo mejor la empresa no se va a dar ni cuenta que está inclusive quizás involucrando muchos recursos para lo que está retornando. Entonces, eso conlleva decisiones que van a afectar cualquier indicador financiero. Y a veces
también pasa inclusive desde el punto de vista práctico. Yo puedo estar entregando el crédito, pero también no me está retornando en las fechas que yo tengo planificada o eventualmente, digamos, determinada ese retorno. Entonces me va a generar problemas de manera inmediata en el corto plazo. Entonces, todos estos indicadores, de una u otra manera, yo los debo ir materializando, ¿ya? Y materializar implica tener una información mucho más clara, mucho más abierta y mucho más, digamos, mucho más completa, ¿ya? Y eso, el hecho que yo llegue a un indicador financiero parte, o el inicio es llevando una contabilidad, digamos, que sea exhaustiva, ¿ya? Si vamos a hacer compras, deben ser con los documentos respectivos. Si yo voy a vender, obviamente tiene que ser que en este caso con los documentos autorizados para una compra, ¿ya? Aquí no sirve el hecho que yo venda sin boleta, ejemplo, ¿ya? O que a un cliente no le haga quizás la factura por el monto que corresponde, ¿ya? Porque a la larga eso también se va a ver reflejado en el tipo de informe. Entonces, a ver, vamos a ver algo. Espera un segundo, vamos a ver. Creo que tengo algo por aquí. A ver, Matías. Buenas tardes, Matías. Vamos a analizar un. Profe, ¿le puedo consultar algo? Dígame. Sí. Bueno, yo tengo un emprendimiento que es de chocolates y actualmente mi modelo de negocio se enfoca en lo que es actividades como vender mi producto en ferias, en actividades, en show. Y dentro de uno de los puntos como que veo que pueden ser críticos futuros es el hecho de que quiero arrendar un local Ya, para tener un punto físico, no tan solamente un taller como lo tengo ahora, sino un punto físico de venta donde pueda exhibir mi producto. Y claro, bueno, no quiero caer en ese aspecto de que donde uno le come las ganancias del arriendo del local o no ya. tiene las ganancias suficientes. Entonces, dentro de los puntos críticos que veo, ese es el que me preocupa y me gustaría saber si existen como fórmulas o ciertos parámetros los cuales, no sé, uno puede identificar, ¿sabes qué? Pasan 3 meses, uno arrienda el local y ¿sabes qué? Va a buen camino o no, así como va, no creo que sea una buena idea seguir con esto. Y mantengo el modelo actual, o sea, el modelo que tengo actualmente lo mantengo y me deshago del local. Tu modelo hoy día te implica que tu venta es, digamos, puerta a puerta, ¿se podría decir? No, participo en ferias, como en show, en ferias artesanales o en actividades como expogamas o actividades Ya, culturales que genera la municipalidad. Entonces, ya, ahí la afluencia de gente es mucho mayor, entonces el porcentaje que uno tiene para vender es mucho más alto. ya. ¿Tú estás en Santiago? En Pichilemu, Pichilemu. Ya. Bueno, a ver, cuando uno tiene un emprendimiento, eh, bueno, todas estas actividades, de repente, bueno, dependiendo del sector geográfico, por eso le preguntaba dónde era, a veces son muy estacionarias, ¿ya? Si bien sí claro. puede haber un excelente volumen de, digamos, de venta en esa fecha o en esos episodios, quizás pueda generarse un poquito esta incertidumbre en, pucha, en cómo yo puedo quizás sostener un local, sustentar un local
conllevando un arriendo obviamente en invierno, donde eventualmente quizás baja toda esta afluencia de público. Pero yo creo que aquí hay que hacer el ejercicio inclusive un poco al revés. Es determinar, ejemplo, cuánto me cuesta un arriendo, ¿ya? Es hacer lo que uno dice un flujo de caja, ¿ya? Determino cuánto me cuesta mi arriendo. Determino cuántas personas tengo que tener en esa sala de ventas, porque sí o sí tengo que tener personal fijo, ¿ya? Determino el contador que me implique la asesoría, la contabilidad y digamos, el registro de remuneración, ¿ya? Tengo que incluir inclusive el contador, la renta anual, los honorarios. Entonces, obviamente la renta anual es un costo anual para la empresa, pero la contabilidad mensual es un honorario que yo a la empresa, digamos, al contador le pago de manera mensual. Gastos generales: luz, agua, teléfono, internet, cámaras de seguridad, todo lo que me involucre el tener los costos fijos cubiertos. Todo lo que son costos operativos, ¿ya? La compra de materia prima, la maquinaria, la implementación, la habilitación de la infraestructura del local, porque también al local tengo que prepararlo, ¿ya? Implica Profe, disculpe, y el local se tiene que preparar en base a lo que pide el Ceremi. también, obviamente, exactamente. Hay un requerimiento, gracias Matías, hay un requerimiento sanitario que también te obliga a que tú tienes que tener el local con ciertas condiciones de luz, iluminación, ventilación, superficie, tanto de pisos, paredes, eh, mesones, ¿ya? Entonces tú tienes que Termo. involucrar todo. Todo tienes que involucrar. Entonces, de esa manera, tú lo que vas a determinar, y por eso el flujo de caja se hace muchas veces en un año, ¿ya? Costos que sean anuales, obviamente los prorrateo de manera mensual, ¿ya? Y ítems que sean mensuales, obviamente los pongo en el ítem, obviamente en la celda correspondiente mes a mes. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es determinando mi nivel digamos, mi nivel de costo total para poder mantener un local que no va a ser propio. Y después que yo recién logro determinar todo eso, ¿ya? Y por eso le digo, involucra todo, involucra los artículos de aseo, artículos de escritorio, las tintas, la compra de maquinaria muchas veces, porque tengo que, aparte de habilitar el local, tengo que tener computadores, que quizás voy a tener que comprar una especie de programa, etcétera, ¿ya? O generar con el contador, ejemplo, una especie de programa para poder ver si realmente voy a poder cubrirlo o poder utilizar el del servicio de impuestos internos que quizás me va a permitir, digamos, una reducción quizás del costo del programa, ¿ya? Si lo puedo usar el del servicio de impuestos internos, lo utilizo, pero también implica los arriendos de las máquinas para pagar con tarjeta. Ese arriendo es mensual, a no ser que me compre la máquina, ¿ya? Entonces, involucra todo. Una vez que yo logro determinar todos esos gastos, recién tengo que proyectar una venta en base a totales. Entonces, si yo tengo que vender una cantidad de 100 unidades de un producto, voy a poder ahí recién determinar si realmente vale la pena que yo haga todo eso. Mm. Y a veces el emprendedor piensa al revés. Voy a buscar un local. No, si va a salir barato. No, si lo voy a arreglar por aquí, por allá. Y quizás a lo mejor van a tener para hacer toda la primera parte. Van a abrir un lindo local. Pero el nivel de ventas proyectado no le va a dar para cubrir, duran 2 o 3 meses y tienen que cerrar. Entonces, cuando yo hablo de un proyecto, hablo de una proyección de inversión, pero también tengo que proyectar ese nivel de venta. Y cuando yo determino ese nivel de venta, después tengo que saber determinar quién me va a comprar, de qué manera voy a lograr vender. Y es allí donde a veces es mejor, sobre todo en un momento emprendedor, donde no están todos los recursos, de repente es mejor irse por el camino largo.
irse por el camino largo. Y hay muchas empresas que funcionan muchas veces de manera online y que pueden hacer, inclusive yo creo que eso también inclusive es mucho más efectivo, hacer alianzas con empresas que ya tengan los puntos de venta. Ejemplo, una chocolatería, ¿ya? Quizá una cafetería, alguna especie de restaurante, algún tipo de, no sé, Los de almacenes incluso. almacenes también, Los mismos o estas almacenes. paqueterías. Muchas veces las paqueterías tienen, ejemplo, vitrinas un poquito más, no sé, pues más gourmet o con productos quizás más específicos. Y entregar, ¿ya? Ni siquiera eventualmente que me lo paguen, sino que yo entrego una cantidad, ¿ya? Y obviamente yo le pido un monto y que la persona lo venda o que me cobre una comisión por venta de producto. Entonces me olvido de toda esa vuelta de el arrendar, que los permisos, que las patentes, que la infraestructura, y un sinfín de cosas. Y yo no es que te quiera echar la vida abajo, pero tengo que decir la realidad, lamentablemente. No, no, sí Profe, está bien. igual. De hecho perdón. No, dale A nomás, ver, Mauricio, dale. ya, No, Mauricio sí está, primero y después que termine sí, Mauricio le damos el tiempo a Matías. no, sí está bien. Sí, de hecho, eso estaba analizando. Bueno, por eso la razón tomé este curso. Em, y claro, pues, actualmente pude lograr sacar lo que es la factura. Puedo emitir, me costó un montón. Y claro, mi intención es como, si habilito este local, no lo puedo comparar, por ejemplo, con lo que, como lo vendo actualmente, porque un flujo mucho mayor de gente. Entonces no tengo como ese punto de comparación de decir, me va a ir igual, no lo creo. Pero sí, si ejemplo, si imparto quizá otro servicio, por ejemplo, yo como lo veo, como ya tengo factura, buscar clientes fijos, ya sea como cafeterías, eh, hoteles o regalos corporativos, y además agregar un servicio como clases de chocolatería o catas, cosas de que, claro, mantener el lugar y se vaya pagando con otras actividades. ¿Sí? Pero... em, pero ejemplo, el tema es, o sea, me imagino que siempre los primeros meses hay pérdidas, siempre uno va entrando recién al negocio, hay quizás un, no sé, por algo que me recomiende, si sabes que si los primeros 3 meses no da, mejor descarta la idea, o si te está dando este monto de ganancia y te está quedando, no sé, muy poquita ganancia para ti, es preferible seguir o es preferible detenerse? Porque a veces uno se encariña con la idea y decir, ok, no, démosle, 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 y hasta que se acaban los recursos. Pues no, obviamente no quiero que pase eso. Sí, pero que una empresa, tú no, en 2 o 3 meses no puedes decir me fue bien o me fue mal. Esto por lo Mm, menos tienes que proyectarlo a 3 años. A lo menos 3 años. Porque una empresa está garantizado que por lo menos los 2 primeros años es para recuperar recién la inversión. mm, Entonces no es algo que sea así como de manera inmediata. Entonces cuando tú haces un flujo de caja y haces una proyección del proyecto, el mismo proyecto te va a ir diciendo si eventualmente, si lo proyectas a 3 años, te va a decir si eventualmente a los 3 años te va a estar bien o no. Pero en un Pero año ni dentro, siquiera vas a poder determinar eso. pero por lo menos dentro de esos 3 años, el local o el lugar o la idea tiene que por lo menos mantenerse y poder Sí, pagar los costos. Por lo menos, y exactamente. que quedar Lo en ideal es cero, pero eso. no quedar en menos. Exactamente. Y eso obviamente te lo va a ir determinando en este caso, porque en la proyección de negocio se va a ver bonito. La idea es que tú después luches porque lo que está bonito en la proyección de proyecto lo veas en el balance de fin de año, po. Claro. Entonces ahí es como tú logras. Ahora, sí, una buena estrategia el hecho ya, arriendo un local, pero no tan solo que sea sala de venta, sino que sea digamos, con otro tipo de servicios, ¿ya? Y está muy bien. Y eventualmente quizás sí puedas, digamos, llegar a hacerlo. Pero cuando partes, no vas a partir con esa idea generalizada, ¿ya? Lo vas a partir con ciertos elementos que tú dices, ya, ¿sabe qué? Voy a poder hacer esto y esto. ¿Ya? Y en la medida que te vaya dando el proyecto, obviamente le vas incorporando todo el resto de cosas. Mm,
Entonces, por eso le digo, es complejo porque los proyectos son complejos de elaborar, en general son complejos, ¿ya? Matías, le vamos a dar el tiempo a Matías para que... No, súper cortito y como dato para Mauricio, creo que era el compañero que estaba hablando Sí, antes, Corfo a veces también propone o entrega capitales para pequeños emprendedores. Entonces también quizás por ahí también podría averiguar y ver cómo le va. sí, de hecho, bueno, está Cercotec y está Corfo, que son como los más, digamos, los de envergadura un poco más amplia para tomar, no digamos, tomar, digamos, como instalar, digamos, una empresa con bastante más como peso, se podría decir, ¿ya? Obviamente tienes que tener un respaldo de un cofinanciamiento, hay que considerar los IVA, conlleva, digamos, una limpieza, digamos, desde el punto de vista de deudas tributarias, ya tienes que estar aquí, ok en ese tipo de cosas. Así que, por eso le digo, y por lo general los proyectos se proyectan a 5 años. Entonces, cuando yo proyecto un proyecto al tiro a 5 años, voy a saber si realmente va a valer la pena o no vale la pena. Entonces, Eh, bueno, depende mucho también dónde vayas a poner. Quizás Pichilemu es un lugar donde quizás los arriendos no son tan elevados. Por ahí también se puede generar. Y aquí ya es un tema de ver números, po. Entonces tienes que ver en ese contexto de cómo se te va dando los, digamos, los elementos, recursos que necesitas para poder trabajar o para poder, obviamente, instalarte. Ahora, muchas veces, el generar muchas veces centros de local, en el caso de Mauricio, un centro local donde tú generes aglomeración, digamos, aglomeración de público, el hecho de que ya yo voy a hacer una tocata, ejemplo, ¿ya? Y la tocata obviamente involucra el servicio de tipo, no sé, se me ocurre tipo resto bar, eh, es más, hay digamos, una probabilidad eh, de utilidades mayor a que solamente, ejemplo, ponga una sala de venta y pongas clases de chocolatería. Si bien la inversión va a ser mayor, poner una especie de cafetería al tiro, cafetería, chocolatería, pero también vas a ponderar, digamos, un porcentaje de utilidad, de rentabilidad mayor en el tiempo. Entonces, ahí donde uno de repente tiene que ir viendo cuál es el tipo de producto que te va a generar mayor rentabilidad. Y ahí tienes que hacer es una proyección por tipo de producto. Ahora, no todos los productos son estables en el tiempo, son estacionarios. Entonces, quizás sí, la clase de chocolatería te pueden quizás dar cierto fruto en el invierno, pero en el verano lo más probable es que nadie quiera tomar clase de chocolatería. Se van a querer distraer, porque hasta el clima está más bonito, digamos, hay muchos turistas, uno que eventualmente sale con disposición muchas veces al sol, a que se oscurece más tarde, sale a caminar, y qué sé yo. Entonces los intereses son también, los intereses se tienen que, digamos, posicionar en el tipo de estación donde estemos. Comprendo, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno. Eh, entonces, de esa manera se evalúan los proyectos. Y aquí, lamentablemente, como a veces ustedes se me vuelven un poquito tímidos, ¿ya? Yo hablo general, pero cuando se me dan estas instancias más específicas, así como analizar un caso, y gracias Mauricio por plantearlo de esa manera también, porque da la instancia muchas veces de aterrizar muchas ideas, ¿ya? No hablo generalidades, hablo realidades, ¿ya? Así que si alguien quiere, inclusive, de lanzar una idea en el mismo contexto, adelante. Adelante
llevar tomar el punto de vista práctico. ¿Qué horas son? Van a ser las 9 ya. Podríamos generar el bloque de cortes y podríamos hacerlo para después generar el análisis de los ratios. Lo analizamos después del corte, podría ser. Eh, Profe, una cosa más. dígame. Disculpe. Sí, lo otro que tengo la duda es, ejemplo, a la hora de asociarse con alguien. ¿Ya? Porque a veces uno puede cometer el error de decir me asocio con un familiar, con un amigo, que claro, me pones las lucas, pero yo creo que a veces depende más de las lucas y quizás de la capacidad que tenga la otra persona. Entonces, cuando uno elige, por ejemplo, a mí la otra vez me pasó que llegó una persona y le gustó mi idea y se quería asociar conmigo. Me ofreció tres opciones. Una es ser parte de la empresa y darme como un financiamiento. Otro es como em, proponer una como en cartelera de cliente, tomar mi producto y él venderlo en una zona específica que solamente él lo puede vender. Y tercero, no me acuerdo la tercera, pero me ofreció como tres opciones. Entonces, bueno, yo no lo rechacé porque dije, no conozco mucho el tema, quizás me haga un contrato por algo y me termine metiendo las patas. ¿Qué se debe uno fijar en eso? Es buena idea, hay que fijarse en ciertas actitudes de la empresa, del socio, que vayan con tu idea de negocio, que sume, que no reste. Siempre cuando llega un inversionista, el inversionista tiene plata, y a lo mejor no quiero parecer, digamos, segmentista, pero tiene la plata nomás, po, y tiene las intenciones. Y muchas veces quizás no va a generar tanto aporte creativo, ¿ya? Entonces, ojo un poco con eso cuando dice, no, yo te paso la plata y quiero una parte de tu empresa, porque quizás el amor, obviamente, en este caso Mauricio es el emprendedor, ya le ha puesto amor, le ha puesto pasión, sacrificio, ya, todo lo que le quiera poner, ¿ya? Pero la otra persona es un empresario. Son visiones distintas. Entonces el empresario siempre va a querer ganar poco la plata, pero yo quiero un porcentaje de tu empresa. Y de otra manera va a ser dueño de tu empresa. Ahí es donde tú tienes que decir, ¿estoy dispuesto a ceder parte de mi empresa? Porque va a ser socio, va a estar en igualdad de derechos. Obviamente idealmente tú debes quedarte con un porcentaje mayor a lo que tiene el inversionista. ¿Pero estás dispuesto a entregar ese porcentaje? ¿Por plata? Yo no te puedo decir sí o no. Tú tienes que evaluar quizás a la persona, ¿ya? Pero hay visiones distintas. Aquí lo único que te puedo decir, tú le has entregado pasión, eres emprendedor. La otra persona es un empresario o un inversionista. Entonces, ahora, igualdad de derechos van a tener que tener, distribución de los gananciales también, y eso obviamente todo se establece en la escritura. En el momento que tú haces una sociedad, queda en la escritura. Cualquier modificación que se haga en la escritura, o sea, digamos a la sociedad, debe hacer la respectiva modificación en la escritura. ¿Ya? Ahora, si la otra persona va a ser, pensemos, el representante legal, ¿ya? De la empresa o va a ser el administrador, ¿qué tantas atribuciones va a tener, por ejemplo, tú en las finanzas de la empresa? Eso también tiene que quedar claro para una sociedad, ¿ya? Ahora, si vemos el tema, el otro punto que tú dices, ya, tú me entregas el producto y yo lo vendo en un lugar exclusivo, literalmente tú estás teniendo una persona que aún, digamos, le estás entregando un distribuidor. Tú produces y entregas a un distribuidor. Es como es trabajar a escala o por volumen, si quizás lo puede entender de mejor manera. Tú produces por volumen y entregas a una persona y esa persona tiene la representación exclusiva. Ahora, ojo, el nombre de tu marca tiene prestigio, tiene reconocimiento, cuántos años está en el mercado,
¿Tienes la inscripción de marca? Antes de vender un producto, si vas a ceder ¿cómo te dijera? Vas a entregar por volumen a un distribuidor, tú tienes que tener los derechos de marca inscritos. Entonces, no olvidar que eso a la larga te puede traer problemas. ¿Y por qué problemas? Yo les voy a contar el caso también de una chocolatería que pasó acá en el sur. Y yo tuve como un poco de, no, a ver, no lo voy a decir, no, conocí a la persona, ¿ya? Yo trabajaba en una empresa y esta persona vendía su chocolate, sus bombones. Nombre de la eh, ¿El nombre de la empresa? ¿De la chocolatería? Ocholate se llama, ¿ya? La chocolatería era de hecho de un matrimonio, ¿ya? Pero de hecho, el caballero era el gestor y el innovador de los productos. Él tenía toda la magia, él sabía combinar, él sabía en qué texturas, qué calidad, y hacía una mezcla muy rica. Nada que decir del producto. Y por cosas familiares, literalmente se disolvió el matrimonio, ¿ya? Y la marca no la tenía reconocida. Entonces a él como quedó, y él me decía, en su momento me dijo, eh, yo me quedé de brazos cruzados y tuve que empezar de cero. Y por eso literalmente vendo callejeado. O sea, caminaba ahí aquí en la calle, pasaba por los negocios, por las oficinas y vendía su producto. Y la marca ya estaba reconocida. ¿Qué es lo que hizo la señora? Obviamente empezó a producir, en base a todo el conocimiento que tenía, empezó a producir el mismo chocolate, la misma receta. Resulta que hizo quizás unos movimientos que son un poquito más estratégicos, porque estaba en una condición mucho más favorable, y empezó a abrirse a ferias la señora. Y le ganó los pasos, se llevó el nombre, creo que después parece que se inscribió la marca, la escribió ella, y el caballero quedó volando con la marca. Entonces, ojo con eso. Si tu marca se está creciendo, se está posicionando, está siendo conocida, quizás tiene un prestigio, porque quizás no es un producto barato, reconózcala, inscríbala. Protege tu patrimonio intelectual. Y ahí recién entrégale a este socio la representación. Ya, tú quieres vender mi producto, perfecto, pero bajo estas condiciones. La marca está reconocida y yo soy el dueño de la marca. Y no sé, como con la tercera opción, como no me dijiste nada, no puedo asesorarte con la tercera opción. Pero es decisión tuya. Profe, disculpe, Dígame. tengo una consulta. ¿Uno dónde inscribe su propia marca INAPI, a la INAPI? INAPI, Ya. INAPI. Entren a INAPI o marca registrada, inscribir marca registrada, le va a salir el link. Hay una plataforma donde uno ingresa una solicitud, un ejecutivo se contacta con ustedes y se considera primero el tipo de letra, no, el nombre de la marca, ya, el tipo de letra, la fonética, el logo, el eslogan de la marca. Son como 5 o 6 líneas. Entonces, si tú, ejemplo, estás reconociendo una marca que se traduce con cierta forma, ¿ya? O está vinculado a cierta forma, eh, no puede haber ninguna marca similar. Y sobre todo si la fonética se genera una pronunciación de una cierta forma, eso queda para ti, en el sentido que queda registrado dentro del mismo registro de marca. Profe, y Entonces, una consulta. uno decide qué tipo de aspecto uno reconoce la marca. Adelante, Mauricio. ¿Se requiere de abogado para hacer ese trámite o lo puede hacer uno mismo? No, porque solamente lo haces con los asesores de INAPI son los que te ayudan. Es más, ni siquiera abogado.
tú lo haces, inclusive hay muchos ingenieros comerciales que son asesores de marca, que tú contratas el servicio y ellos te lo hacen. Pero antes de buscar una empresa o un profesional del área que te pueda asesorar o qué sé yo, recomiendo siempre, hagan el trámite ustedes. Pregunten todo lo que ustedes eventualmente necesiten. Y ahí ven, quizás con el conocimiento que tienen ustedes, lo pueden hacer ustedes mismos, asesorados en esto solamente por INAPI. Y, profe, ¿y usted más o menos sabe cuánto se demora todo este proceso y si tiene algún costo? Me imagino que sí. No, sí tiene costo. El costo sí. Pero hace tiempo no me meto con el tema de reconocimiento de marca, pero a ver, nada, sí, sí, nada Baratito no debe ser, me imagino. ¿Ah? Baratito no debe ser, me imagino. No, no es algo barato. Pero Creo es que la algo otra que vez estaban también, como en 120.000 pesos, por ahí 150 o 200, cerca de ahí. Me- mm, 3 UTM para registrar una marca, donde se pueden hacer pagos, 2 pagos, se trabaja en 2 pagos, ¿ya? Para registrar una marca. Ahora, la renovación de marca también tiene un costo y está dada por 6 UTM según el tipo de registro que se tenga para renovar la marca. ¿Ya? Por eso digo, esa información es la que ustedes tienen que, en donde tienen que averiguar. Busquen INAPI, la página es INAPI, aquí la tengo, a ver, inapi.cl, con I latina, ¿ya? Entren, investiguen, ¿ya? Ahora, yo no me he metido a la página de INAPI hace mucho tiempo. Creo parece que hay que hacer un usuario. Sí, con un usuario. Tienen que entrar en este caso con su clave única. Con su clave única realizan en este caso el ingreso y obviamente ahí acceden digamos, pero en la página principal están las preguntas frecuentes. A ver, espera, mándamelas quiero, se las mando al reporte el tiro acá. Aquí por el chat del WhatsApp, o sea, perdón, del Zoom. Les voy a enviar algo como el link de... Ahí. Ahí está el link como las preguntas frecuentes de la página de INAPI. Si necesitan tener un acceso, le hacen digamos, crean digamos, el usuario, ya, y obviamente ahí se introduce. Pero tienen que hacer, en este caso, hacer una solicitud. Porque hay toda una clasificación de cómo porque esto obviamente según el nombre va según la marca, o sea, perdón, según la industria, y hay muchas clasificaciones, digamos. Ellos le llaman tipo, se le llama como clase, de acuerdo al tipo de registro que ustedes requieran. Pero en la pregunta frecuente hay muchas preguntas ahí al tiro, así que preguntas-respuestas, con que lean las preguntas frecuentes, se van a poder de una otra manera orientar. ¿Ya? Me mando un corazón, Mauricio, gracias. Pero no es de aquí, chicos, sí. Aquí, yo solo les digo, si mientras ustedes me retroalimenten, a mí me dan material para hacer la clase. Cuando no, es como estar ahí un poquito perdida. Ya, miren, son las 21:10. ¿Les parece que volvamos en un ratito más? ¿Ya? Ok. Ok. ¿Ya? ¿Cuánto? 15 le Ok. estoy dando, ¿no es cierto? Ya estoy perdida en el tiempo. Sí, 15. 21:25, entonces volvemos. ¿Ya? Ok. Ya.